Vamos a ir esta mañana precisamente donde estaba la lectura bíblica, Génesis capítulo 21. Ahí está en la pantalla la cita y está el tema de mi mensaje esta mañana. Déjenme preguntarle, hermanos, hermanas, jóvenes, ¿alguna vez se le ha acabado la esperanza? ¿A cuánto? Déjenme saber si voy a predicarle a alguien esta mañana. ¿Alguna vez se le ha acabado la esperanza? Sí, hay varios, poco a poco van apareciendo otros. Cuando la esperanza se acaba, en la Biblia hay gente a la que se le acabó la esperanza, y aquí también hay gente a la que se le ha acabado la esperanza. A todos, en algún momento, hermanos, se nos ha acabado la esperanza. Hemos llegado probablemente al punto de creer que ya no hay respuesta, ya no hay solución, ya no hay arreglo. Las cosas no van a cambiar, no van a mejorar. Y sin embargo, quiero mostrarle esta mañana dónde tiene que estar puesta nuestra esperanza para que no se acabe. Ahí está la cita bíblica y nada más quiero llamar su atención al versículo 16, ya que leímos esa porción. Versículo 16 dice: se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Este es el cuadro, hermanos, de una madre que no quiere ver cuando su hijo muera. Es el cuadro de una madre que ya no tiene esperanza, ya se le acabó la esperanza, y por eso ella dice: no veré cuando el muchacho muera. Ese es todo lo que ella esperaba y es todo lo que veía. Vamos a orar. Padre, gracias esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia con nosotros. Quiero rogarte que esta porción de la Biblia y otras más que leamos puedan de alguna forma, Señor, bendecir la vida de los que estamos aquí en tu casa esta mañana. Desde el más pequeño hasta el más grande. Tú sabes, somos humanos. Hay circunstancias, Señor, en nuestra vida que fácil pueden hacernos acabar nuestra esperanza. Hay recursos en nosotros que se acaban también. ¿Y cuántas veces, Señor, con los recursos también se acaba la esperanza? Te ruego que tú bendigas esta mañana, este tiempo, que tu Santo Espíritu nos guíe para aprender y hacer nuestra tu palabra. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. No veré cuando el muchacho muera. A Agar se le acabó la esperanza, hermanos. Y hay un relato en la Biblia que cuando Elías llegó con la viuda de Sarepta y le dijo que le trajese un poco de agua en un vaso y también un bocado de pan, la viuda dijo esto: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido. Y escuche esto, hermanos, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja. Ahí está toda mi esperanza. El día que se acabe la harina, se acaba la esperanza. Y luego dice: y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Otra mujer que se le acabó la esperanza. Hechos capítulo 27 versículo 20. Dice la Biblia, Lucas escribiendo dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Bueno, está hablando de hombres que iban con Pablo. Está hablando de Pablo mismo en aquella embarcación que ya estamos cerca de estudiar en el libro de los Hechos. Y vamos a entender exactamente, hermanos, en qué circunstancias muchas veces la esperanza se acaba, se puede acabar.
Dice Lucas en el libro de los Hechos, no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. ¿Se imagina? No dice cuánto tiempo, pero por muchos días el sol no aparecía, las estrellas no se veían, y sobre eso, acosados por una tempestad no pequeña, dice Lucas, ya habíamos perdido la esperanza de salvarnos. Todo lo que veíamos era la muerte. Ruth capítulo 1 versículo 12 dice: volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. ¿Qué está diciendo Ruth en otras palabras? Se me acabó la esperanza. 2 hijos tuve y ellos ya murieron, y no creo que pueda tener más. Y aunque dijese esperanza tengo, que en realidad no tenía, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, cuando la esperanza se acaba. Cuando Dios le prometió a Abraham un hijo, viendo Abraham su edad, considerando las circunstancias de su propia vida, de su propio matrimonio, Abraham dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? ¿Qué está diciendo? Ya no hay esperanza. Se nos acabó la esperanza. Hay una promesa de un hijo de Dios. Y hermanos, esto es cuando la esperanza se pone en lo que no se debe. Abraham debió haber escuchado y cerrado la boca. Es lo que uno piensa hoy. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo que Abraham? Si Dios está prometiéndole descendencia, está prometiéndole un hijo, es porque Dios lo haría. Pero en lugar de ponerle atención a la promesa de Dios, Abraham se fija en su condición física, en su capacidad. Y él dice: a un hombre de 100 años ha de nacer hijo. Mire, las condiciones, las circunstancias en las que yo me encuentro ya no está para engendrar un hijo. Y luego ve a Sara, mi mujer de 90 años, ¿ha de concebir? Hermanos, humanamente eso no era posible. Pero hay una promesa de por medio. 1 Corintios capítulo 13, el apóstol Pablo menciona la esperanza como una de las 3 virtudes cardinales del cristiano: la fe, la esperanza y el amor. 3 virtudes claves en la vida del cristiano. Qué lástima cuando la esperanza se acaba. Yo sé que la mayoría de nosotros, hermanos, entiende qué es la esperanza. Quizás no sea difícil explicar en nuestras propias palabras qué es la esperanza. Aún la definición que el diccionario da es un tanto difícil de entender lo práctico para nosotros. Pero dice que la esperanza es ese estado de ánimo en el que todavía creemos que algo es posible. Ese estado de ánimo en el que todavía creemos que algo es posible, en el que todavía creemos que algo puede suceder, en el que todavía creemos que algo puede cambiar. Esa es la esperanza. Cuando Agar dice, en el versículo 16, después de que se acabó el pan, se acabó el agua, dejó a su hijo, se fue porque no quería verlo morir. Y cuando Agar dice: no veré cuando el muchacho muera, a ella se le acabó toda esperanza, toda posibilidad de vida de su hijo. Él dice: este es el final. Es más, no quiero verlo morir, porque casi seguro que va a morir. No hay pan, no hay agua, no hay más. Cuando la viuda de Sarepta dice: solo esto tengo, esto es lo último, íbamos a comerlo y luego esperar morir, también se le acabó la esperanza de tener algo más. No ve cómo y no ve de dónde. Hermanos, ¿cuántas veces hemos llegado a ese punto? No tengo esperanza de ver más.
No veo cómo pudiera tenerlo. No veo cómo pudiera suceder. No veo cómo pudiera cambiar. No veo de dónde la cosa puede ser diferente. ¿Cuánta gente ha llegado a ese punto? La viuda llegó, Agar llegó, Pablo llegó, Lucas llegó, Abraham llegó. Llegar al punto de no ver de dónde. De llegar al punto de no ver cómo. ¿Cómo? La esperanza puede acabarse por diferentes razones. Quiero por lo menos mencionarles dos esta mañana. Número uno, por las circunstancias que nos rodean. Dice Lucas en Hechos: ni sol, ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, se nos acabó la esperanza. Las circunstancias, hermanos, que nos toca vivir muchas veces pueden acabar con nuestra esperanza. Las circunstancias pueden llevarnos al punto de no ver por dónde las cosas pudieran ser mejor. Pueden llevarnos al punto de no poder ver cómo las cosas pudieran darse, cómo las cosas pudieran cambiar. Es fácil que la esperanza se acabe cuando vemos a nuestro alrededor y todo es desalentador. No hay por dónde las cosas pueden ser mejor. Nada está mejorando, nada está cambiando, nada se está solucionando, ni sol ni estrellas, tempestad. Es fácil que se acabe cuando fijamos nuestros ojos en las circunstancias y enfrentamos esas circunstancias, hermanos, en la debilidad de nuestra carne y con nuestros propios e insuficientes recursos humanos. Es casi seguro que en condiciones así la esperanza se va a acabar. Enfrentar las circunstancias en nuestra debilidad, con nuestra carne, con nuestros propios recursos. Aún a Pablo, el gran cristiano, el gran apóstol de Dios, el gran misionero, el hombre que, por cierto, hermano, ya terminó 3 viajes misioneros. El hombre que ya dejó cientos y por no decir miles de convertidos detrás de él. El hombre que podía sentarse a hacer memoria de cuántas iglesias ha dejado establecidas en diferentes lugares de toda Asia y parte de Europa. El hombre que ha tenido tremendas experiencias con Dios. El hombre a quien un día Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Allá en medio del mar Mediterráneo, en una embarcación asediada por las olas, sin poder ver sol ni estrellas, ahí está Pablo, seguramente viendo acabársele la esperanza. ¿Qué esperanza de vida hay en una embarcación azotada por las olas? No hay esperanza que el clima va a cambiar. No hay esperanzas de que mañana las cosas van a ser diferentes. No hay esperanza de que mañana al amanecer vamos a alzar nuestros ojos y vamos a ver el sol y el mar va a estar quieto. Por muchos días, dice la Biblia. En aquel momento, cuando ya se le había acabado la esperanza, no hay duda que todos están viendo a su alrededor, cada día con la ilusión de que el día va a ser mejor. Y están enfrentándose a esas dificultades con las debilidades de su carne. Hace falta que Dios aliente a Pablo y reavive la esperanza que se le ha acabado frente a las circunstancias. Y por medio de un ángel, dice la Biblia en Hechos capítulo 27, versículo 23. Quiero que note esto, hermanos, cómo Dios interviene cuando Él sabe que la fe o la esperanza, se le ha acabado a alguien. Cómo viene la voz de Dios, el consuelo de Dios para tratar de reavivar la esperanza que Él sabe que se ha acabado. Ya la esperanza bajó del límite.
Ya llegó al fondo, ya no hay esperanza. Y por medio de un ángel aquel día, dice Pablo: el Dios de quien soy y el Dios a quien sirvo. Dijo Pablo, ¿qué dijo? No temas. Hechos 27:23. Pablo, no temas. En otras palabras, hermanos, Dios le está ayudando a recuperar la esperanza que se le había acabado. Dios está diciéndole: Pablo, ten esperanza. No dejes que la esperanza llegue al fondo. No dejes que la esperanza se te acabe por completo. Cada momento, cada vez que las olas azotaban, Pablo veía acabar su vida. Perdieron toda esperanza de salvarse. Y Dios aparece para decir: Pablo, no temas. Recupera tu esperanza. No veas tanto las circunstancias. Confía en la promesa de Dios. Y una vez que él había recuperado la esperanza, una vez que Dios vino para darle aliento a Pablo y le había ayudado a creer la promesa, a creer su presencia, él dice a los demás que iban con él en el capítulo 27, versículo 22: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. En otras palabras, a tener esperanza, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Hermanos, qué bendición en medio de toda la tempestad, en medio de aquellas circunstancias, en medio de toda esa oscuridad. Qué bendición tener una palabra de certeza de parte de Dios y decirle: Pablo, no temas. No habrá pérdida de vidas humanas, solamente de la nave. Date por seguro que no vas a morir, ni tú ni los que van contigo. Recupera tu esperanza, fíjate en la promesa. Las circunstancias probablemente de aquí a lo que falta para llegar a Roma, probablemente van a ser diferentes las circunstancias. Quizás va a ser más fuerte las circunstancias. Quizás la falta de sol se va a prolongar. La tempestad va a ser más dura, no va a haber estrellas, pero ten la certeza, vidas no se van a perder. Qué bendición, hermano, tener esa esperanza en medio de las circunstancias. Y en muchas ocasiones la esperanza se acaba cuando se ponen recursos puramente humanos. Es bien probable que las circunstancias a su alrededor, ver lo que está pasando, nos lleve a perder la esperanza. Nos lleve a perder la esperanza de que las cosas pueden ser diferentes. Agar vio acabársele el pan, vio que se le acababa el agua, y ahí se le acabó la esperanza. Dije, número uno, la esperanza se acaba por las circunstancias que nos toca vivir. Cuando las circunstancias nos llevan al límite, al tope. Cuando las circunstancias nos llevan al punto de no ver por dónde las cosas pueden ser diferentes. Y la segunda cosa es cuando la esperanza se pone en recursos puramente humanos. La esperanza de Agar, lamentablemente, era el pan y el agua. Mientras tengamos pan y mientras tengamos agua, tenemos vida. Mientras mi hijo tenga pan y tenga agua, tendrá vida. Pero se acaba el pan, se acaba el agua, se acaba la vida. Se acaba la esperanza. No veré, dijo ella, cuando el muchacho muera, porque su esperanza estaba puesta en sus recursos. Su dependencia era de sus recursos. Hermanos, Agar tenía una promesa. Agar ya había tenido atrás en el capítulo 16 una experiencia difícil. Ella ya se había ido de la casa de Abraham. Dios ya había ido para estar con Agar de nuevo y recomendarle y decirle: ve, regrésate a la casa de tu ama, de tu jefa. Sométete a ella. Y Dios le hizo a Agar allá en aquel entonces, hermano, una promesa que Agar había olvidado. En el capítulo 16, versículo 10, si puede buscarlo ahí cerca,
Génesis 16:10. Génesis 16:10. Mire lo que Dios dijo a Agar: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Eso es por medio de su hijo Ismael. Dice Dios: multiplicaré tanto tu descendencia. En otras palabras, está diciéndole: ten confianza. En aquel entonces su hijo es un muchacho. Hay una promesa pendiente de parte de Dios. Agar, debes tener la certeza que tu hijo no va a morir. Depende de la promesa, no dependas de los recursos que tienes. Hermanos, ¿cuántas promesas tenemos en la Biblia? Pero ¿cuántas veces confiamos nada más que en los recursos que tenemos? ¿Qué tengo? ¿Qué puedo? ¿Quién está conmigo? ¿Quién puede darme? ¿Cuántas veces vamos más luego con la gente que con Dios? ¿Cuántas veces recordamos más bien que alguien nos ha dicho: cuenta conmigo? ¿Cuántas veces recordamos primero esas palabras que alguien, y gracias a Dios por gente así, hermanos, que en algún momento ha dicho: hermano, si necesita, cuenta conmigo? ¿Cuántas veces recordamos más luego esos ofrecimientos, esa disposición, que las promesas de Dios? Hermanos, las promesas de Dios son fijas, no cambian, no varían. Dios había dicho a Agar: yo multiplicaré tu descendencia que no podrá ser contada. Hay una promesa: tu hijo no va a morir, tu hijo va a tener descendencia. Pero qué lástima cuando Agar ve acabarse el pan y acabarse el agua, se le acaba la esperanza, se va y dice: no veré cuando mi hijo muera. Estamos al límite ahora. ¿Y la promesa? ¿Y Dios? ¿Y lo que Dios había dicho que haría con su hijo? La esperanza de vida de la viuda de Sarepta era solamente un puñado de harina que tenía en la tinaja. Hermanos, esa es toda la esperanza de esta mujer. Un puñado de harina que tiene en la tinaja y un poco de aceite en su vasija. Ahí está la vida de esa mujer, ahí están sus días contados. El día que esa harina se acaba y ese aceite se acaba, era el fin de su vida. Y lo dijo a Elías: nosotros vamos ahora, iba a cocinar esto, lo vamos a comer y esperar morirnos. Porque ahí está toda nuestra esperanza de vida. Bueno, déjeme preguntarle esta mañana: ¿dónde está su esperanza? ¿Dónde está su esperanza? Su esperanza pudiera estar en alguien que está a la par suya. Pudiera ser que su esperanza, hermana, es su esposo. Y el día que su esposo muera, ¿qué? Se acabó su esperanza. Quiero contarle algo, hermanos, hermanas. El día que su esposo se muera, Dios no se va a morir también. O quizá el esposo dice a la esposa: tú eres mi esperanza. ¿Alguna vez le ha dicho a alguien: no sé qué voy a hacer el día que te mueras? ¿Alguien ha dicho eso? Hermanos, ¿a cuánta gente se le ha muerto a alguien y ha salido adelante? ¿No es cierto? Porque por más esperanza que alguien a nuestro lado puede ser, nuestra máxima esperanza, hermano, está en el cielo. No estoy desestimando la esperanza que su esposo puede ser, que su esposa puede ser, que sus hijos pueden ser. Probablemente usted depende de sus hijos en el sostenimiento. Y usted dice: mi hijo, tú eres mi única esperanza. Así es como lo han dicho muchos. Tú eres mi única. ¿Cuánta gente, cuántos padres han dicho: él era mi única esperanza? Se murió él, se murió mi esperanza. Se fue él, se fue mi esperanza. Hermano, los recursos en esta tierra fallan. Los recursos en esta tierra se acaban. Los recursos en esta tierra se debilitan. Todo se va a acabar un día. Todo. Aproveche los recursos mientras los tiene.
pero no fije sus esperanzas en los recursos. Voy a mostrarle en la Biblia eso más adelante, hermanos. Dice la viuda: solamente un puñado de harina tenía en la vasija, en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Eso es todo. Cuando el puñado de harina y el poco de aceite se le haya acabado, también se le habrá acabado la esperanza. ¿A cuánta gente la esperanza le dura? Hasta que le duran sus recursos. Mi Biblia dice esto, hermanos, y yo creo que la suya también. Busque Salmo 146, versículo 5. Salmo 146, versículo 5. Y le aseguro que su Biblia también dice lo mismo que dice la mía. Salmo 146, versículo 5, lo tiene. Bienaventurado aquel cuyo ayudador, ¿quién es? El Dios de Jacob, cuya esperanza está ¿en qué? En Jehová su Dios. Cuya esperanza está en Jehová su Dios. Mire, se nos acaba la harina, se nos acaba el aceite y nos morimos. Se nos acaba el pan, se nos acaba el agua y nos morimos. Llegamos a 100 años, a 90 años y se nos acaba la esperanza, como Abraham de un hijo. Y no estoy diciendo que yo tengo esperanza de un hijo. Pero Abraham dice: me acabo, ahí se acaba. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. No está en el trabajo, no está en la salud. Está bien, confía en su esposo, es su esperanza, pero la esperanza suya como cristiana y como cristiano está en Dios, hermano. ¿Cuánta gente ha salido adelante sin aquello que creía que era su esperanza? ¿Cuánta gente, hermanos, ha tenido victoria, ha salido adelante, ha hecho su vida, ha tenido futuro, ha tenido victorias, ha recuperado cosas, ha tenido vida, aun cuando perdió en algún momento aquello que creía, que todo el tiempo pasó creyendo: esta es mi única esperanza? Yo sé que el impacto fue fuerte y no menosprecio eso, hermanos. Pero recuerdan aquellos días cuando los bancos quebraban. ¿Cuánta gente murió? ¿Cuánta gente murió? Qué duro golpe habrá sido escuchar que un banco quiebra y se van ahí los miles y miles de billetes. Lo que era toda mi esperanza para la vida. Ahí estaba mi esperanza, en esa cuenta del banco, en esos miles de quetzales. Y no estoy menospreciando el impacto de una noticia como esa. Pero fíjese hasta dónde el impacto puede afectar cuando la esperanza está puesta en lo que no debería estar puesta primero. A propósito, voy a mencionarle por ahí más adelante un versículo. Salmo 91, el famoso Salmo 91, versículo 2, versículo 9. Salmo 91, versículo 2, versículo 9. Dice el salmista: diré yo ¿a quién? A Jehová. Diré yo a Jehová, esperanza mía. Diré yo a Jehová, esperanza mía. Yo creo que es Habacuc quien dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y aunque no haya fruto de la vida, aunque no haya ganado en los corrales, aunque falte todo eso, dice Habacuc: yo estaré tranquilo. ¿A quién tengo yo sino a ti? Y el salmista dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Versículo 9: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Hermanos, todos los recursos en esta tierra
pueden fallar. ¿Recuerda cuando el apóstol Pablo estuvo en uno de sus últimos juicios? Y él dijo: todos me dejaron. Y luego, ¿qué dice? Pero el Señor estuvo a mi lado. Hermanos, no estoy diciéndole que no confíe en algunas cosas, pero no confíe todo. Su primera esperanza, o su esperanza, debe estar puesta en el Señor. Esperanza mía. Todos los recursos humanos se acaban, fallan, se debilitan, son inciertos, se mueren. No podemos cifrar nuestra esperanza al 100% en ellos. En su primera carta que Pablo le escribe a Timoteo, vea lo que Pablo dice. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. Busque ese versículo, hermanos. Subráyelo si quiere. Primera carta de Pablo a Timoteo capítulo 6, versículo 17. ¿Sí lo tiene? Pablo dice: a los ricos de este siglo manda, dice Pablo, que no sean altivos. ¿Y qué dice el resto? Ni pongan la esperanza en las riquezas. Hermanos, por lo que más quiera, la riqueza, lo material puede llegar a ser tan fácilmente nuestra esperanza. Ahí está toda nuestra esperanza. Ahí está todo nuestro futuro. Ese es todo lo que tenemos. De eso dependemos. ¿Qué va a pasar el día que lo pierdas? ¿Qué va a pasar el día que se acabe? ¿Qué va a pasar el día que se muera? ¿Qué va a pasar? Dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, porque es fácil hacer eso. Dice: las cuales son, ¿qué dice? Inciertas. Hermanos, ¿qué dije hace un rato? Mire, de la noche a la mañana, gente recibió la noticia que sus cuentas estaban vacías, que en sus cuentas ya no había nada. ¿Cuánta gente había puesto su esperanza en eso? Y dice, y Dios dice: ¿por qué no debe poner la esperanza en la riqueza? Dice: las cuales son inciertas. Hoy están, mañana no. Hoy se tienen, mañana se puede perder. Y como la riqueza es cualquier otra cosa, hermanos, es probablemente su esperanza está en su salud, en su fuerza. La esperanza de los jóvenes está en su capacidad, en su talento. Eso también es incierto. Pero luego el versículo sigue diciendo: las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. No pongan la esperanza en las riquezas, porque son inciertas, sino en el Dios vivo. ¿Por qué en el Dios vivo, hermanos? Porque a Dios no cambia. El poder de Dios no disminuye. La fidelidad de Dios es constante. La Biblia dice: si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Dios es digno de nuestra confianza. Dios es digno de poner en Él toda nuestra esperanza. Es lo que la Biblia dice: sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Él es el que provee. Él puede ser la base de nuestra esperanza. ¿Dónde está su esperanza? ¿En gente? Hermanos, todos hemos hecho el error de poner nuestra esperanza muchas veces primero en la gente y no en Dios, en los recursos y no en Dios, en nuestras fuerzas y no en Dios, en las circunstancias y no en Dios. Recuerda aquellos 3 muchachos hebreos allá en Babilonia, cuando estaban a punto de ser echados en el horno de fuego. Ellos podían en algún momento, hermanos, no ver esperanza por ningún lado, ver toda su esperanza acabada. Extranjeros, exiliados,
en medio de un pueblo devoto a las estatuas, a la idolatría, todos postrándose, solo 3 de pie. Si ellos hubieran visto las circunstancias, a la presión a su alrededor, se les hubiera acabado la esperanza. Pero esos 3 muchachos, cuando están a punto de ser echados al horno de fuego, necesitaban tener esperanza. Necesitaban que algo les sostuviera. Urgía que la esperanza no se les acabara. Así que cifraron sus esperanzas en Dios. Y escuche las palabras que dijeron a Nabucodonosor: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede que librarnos. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Qué es su esperanza? Esos jóvenes están diciendo: rey, no se nos ha acabado la esperanza en nuestro Dios, el Dios a quien servimos. ¿Y qué dijo Pablo? El Dios de quien soy y a quien sirvo estuvo conmigo y me dijo: Pablo, no temas. Ese es Dios, hermano. Nunca Dios ha defraudado a quienes han confiado en Él en algún momento. Cuando la esperanza se acaba. El rey Josafat dijo: porque en nosotros no hay fuerza, en nosotros no hay esperanza, en nuestros recursos no hay esperanza, ni siquiera tenemos los recursos. ¿Cómo podemos poner en ellos la esperanza? El rey dijo: no sabemos qué hacer. Y luego dijo: a ti volvemos nuestros ojos. No pierda de vista eso, hermanos. El rey dijo: a ti volvemos nuestros ojos. Cuando Dios le promete a Abraham un hijo, en lo primero que él piensa es en sus recursos para tenerlo, en su capacidad para tenerlo. Dice: yo no puedo tener un hijo, yo no puedo engendrar un hijo. Él dice: ya se acabó la esperanza. Y dijo: a hombre de 100 años Dios le ha de nacer hijo, y Sara ya no, de 90 años ha de concebir. Hermanos, ¿sucedió eso o no sucedió? Pregunto, ¿sucedió eso o no sucedió? Sí sucedió. ¿Quién estaba diciéndolo? ¿Quién estaba prometiéndolo? Abraham hubiera sido mejor quedarse calladito y no decir algo que da la impresión de que, mire, ya no hay esperanza, se acabó la esperanza, yo no creo tener un hijo. Abraham debió haber confiado en la promesa que Dios había hecho. Cuando Agar llegó al final de sus recursos, cuando ya no tiene nada de ella, ni siquiera esperanza, echó al muchacho bajo un arbusto, se fue y se sentó enfrente, sin esperanza de nada, porque decía en su completa debilidad: no veré cuando el muchacho muera. A veces luego, a veces no, pero los recursos humanos siempre se agotan. Siempre se agotan. Lo que hoy probablemente es la fuerza de su esperanza, lo que hoy probablemente le hace sentir seguro, le hace sentir que tiene futuro, le hace sentir que tiene asegurado 10 años por delante. La salud que ahora tiene, el recurso de la salud, el recurso de la fuerza, que le hace sentir que la va a tener en 10 años, en 15 años por delante. Usted dice: yo voy a ser el mismo, voy a tener la misma fuerza, voy a tener el mismo trabajo, voy a tener la misma cuenta, voy a tener los mismos recursos, voy a tener los mismos amigos, voy a tener todo a mi favor. Esos recursos pueden fallar. Esos recursos pueden fallar. Porque a veces luego, a veces no, pero los recursos siempre se agotan. La fuerza se agota. El ánimo se viene abajo, el entusiasmo se agota, el gozo se acaba, la esperanza se acaba. Y en su completa debilidad, en su completa desesperanza,
Y quiero que le ponga atención a esto, hermanos. Si no va a recordar más, recuerde esto. Sin más de nada, aquel muchacho, Ismael, hizo lo único, dije lo único, que en aquel momento podía hacer. Lo único. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Alzar sus ojos y orar. Alzar sus ojos y orar. Yo sé que usted vino esta mañana para ser animado a la iglesia. Y no le quiero desanimar, hermanos. Pero probablemente lleguen días en los que lo único que podrá hacer será alzar sus ojos y ¿qué? Y orar. Cuando la esperanza se acaba. Cuando la esperanza se acaba, cuando no ve por dónde, no ve cómo, no ve salida, no ve solución, no hay recursos, no hay gente a su lado. Quien era su esperanza ya no está acabado. Aquel muchacho sin pan, sin agua y con una madre que lo dejó ahí al pie de un arbusto, y él se fue para no verlo morir. Aquel muchacho que era ya dado como muerto, que nada más espera que muera, hizo lo único que podía hacer. Dice el versículo 16 de Génesis 21. Las últimas palabras de su madre fueron: no veré cuando el muchacho muera. Y note esto, hermanos. Y cuando ella se sentó enfrente, ¿a qué se sentó ella? A esperar que él muriera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho hizo todo lo que podía hacer. Alzó su voz. Qué lástima que no tenemos la oración que él hizo. Qué lástima que no sabemos qué dijo este muchacho. ¿Qué diría? ¿Qué habrá dicho? ¿Qué hubiera dicho usted en esas condiciones? ¿Qué hubiera dicho usted? Alzó su voz y lloró. Yo creo que muchas veces, hermanos, no hace falta ni hablar delante de Dios. Ay, le voy a decir esto: cuando la esperanza se acaba, muchas veces no hace falta ni que hable, porque Dios ve sus lágrimas. Dios ve el quebranto de su corazón. Alzó su voz y oró. Lo único que le quedaba a aquel muchacho y a aquella madre era voz y lágrimas. Voz y lágrimas. No hay nadie más a su alrededor. No hay recursos. No hay nada. Ni siquiera esperanza. No hay nada. Lo único que tiene es voz y lágrimas. Ve el versículo 17. Versículo 17. ¿Qué dice la primera frase del versículo 17? Y oyó Dios la voz del muchacho. Dios estaba esperando nada más oír esa voz.
y oyó Dios la voz del muchacho. Cuando su madre se le ha acabado la esperanza, cuando su madre solo está esperando que él muera, Dios oyó la voz del muchacho. Qué dramática ese cuadro, hermano. No sé si alguien alguna vez ha estado en ese cuadro exacto, sin nadie a su alrededor y sin recursos, nada más esperando el final. Pero se le ocurre alzar su voz y llorar. Cuando la esperanza se acaba, todavía hay Dios. Cuando la esperanza se acaba, Dios todavía está en control. Cuando la esperanza se acaba, el poder de Dios, no. Dios sigue siendo Dios. Escuche la oración del salmista, Salmo 42, versículo 5. Salmo 42, versículo 5. Escuche la oración del salmista, hermanos. Esa es la realidad que él vivía. Y él dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué me siento como me siento? ¿Por qué estoy como estoy? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y luego, ¿qué dice? Espera en Dios. Espera en Dios. ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás abatida? ¿Por qué estás turbada, oh alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Espera en Dios. Él no ha perdido el control. Dios no se ha quedado nunca sin poder y no se quedará jamás sin poder. Dios no se ha quedado nunca sin recursos. Nunca. A usted y a mí podrán faltarnos, pero a Él nunca se le han agotado. Dios nunca ha tenido que anunciar que ya no le pidamos algo, porque ya no hay. Dios no ha tenido que anunciar que, mire, solo pídame esto, porque es lo único que me queda. Dios no se ha quedado sin poder. Dios no se ha quedado sin gracia. Dios no se ha quedado sin paciencia. Dios no se ha quedado sin ángeles que están a su servicio y a nuestro servicio. Nuestros recursos se acaban. Algo nos falla, pero a Dios no. ¿Dónde está su esperanza? ¿En las circunstancias? ¿En sus recursos? ¿Alguien es su esperanza en esta tierra? ¿O algo es su esperanza? Todos hemos dicho eso, hermanos. No sé qué voy a hacer el día que no tenga lo que tengo. No sé qué voy a hacer. Quiero animarle esta mañana, sin menospreciar lo que tiene. Quiero animarle a poner su esperanza en Dios y decirle como el salmista: esperanza mía, Jehová es mi esperanza. Vamos a inclinar nuestro rostro esta mañana. Vamos a ir al Señor en oración. Yo no sé si usted tiene recursos en los que está confiando ahora mismo. No sé si tiene un puñado de harina, yo no sé si tiene un poco de aceite. Yo no sé si tiene pan o tiene agua todavía que le hacen tener esperanza. ¿Qué va a pasar cuando eso se acabe? Yo no sé si tiene a alguien a su lado que es su esperanza.
¿Qué va a pasar cuando ese alguien ya no esté a su lado? Mientras que si ponemos en Dios y hacemos de Dios nuestra esperanza, Él siempre va a estar. Él siempre tiene. Él siempre controla las circunstancias. Qué triste ver a gente llorando su desesperanza. Pero qué bendición sacar fuerzas de debilidad cuando Dios es nuestra esperanza. ¿Alguien más esta mañana quiere salir de su lugar y doblar su rodilla o ahí donde está y hablar con Dios y decirle que quiere que Él sea su esperanza? ¿Alguien quiere ponerse de pie o salir de su lugar o doblar su rodilla donde está y decirle: Señor, quiero decirte esta mañana que te agradezco por lo que me has dado, te agradezco por los recursos que tengo, te agradezco por mi trabajo que me das, te agradezco por la salud que tengo, te agradezco por la fuerza que tengo, te agradezco por la esposa que me has dado, te agradezco por el esposo que me has dado, te agradezco por el apoyo que los hijos son, te agradezco por el apoyo que los padres son, te agradezco por todos esos recursos que me das. Pero Señor, no quiero poner mi esperanza en todo eso, porque los recursos se acaban y la gente se muere. Quiero poner mi esperanza en ti. ¿Alguien más quiere venir? Por supuesto, dele gracias a Dios por todo lo que tiene. Pero dice la Biblia: manda a los ricos que no pongan su esperanza en las riquezas, porque éstas son inciertas, sino en el Dios vivo. En el Dios vivo. Padre, quiero agradecerte esta mañana ese tiempo, Señor, este día en tu casa.